Ahora sí. Bueno, yo en principio les voy a comentar lo que vi en el examen. En el examen estaba claro, el examen estaba parametrizado, es decir, que algunos datos estaban en función de su número de legajo. En algunos de los casos vi que no había, de hecho había dos ejemplos para un número par y un impar, y en algún caso hasta eligieron mal los datos de ingreso del problema, digamos, por no mirar el ejemplo, digamos. En algún caso eligieron la longitud equivocada. Igual, con respecto a eso, alguna salvedad hicimos con la corrección para tener en cuenta el desarrollo del ejercicio. Luego les pedían que calculen la barra en una o varias secciones en función de cada una de las cosas que tenían que hacer, pero se les decía que para todos los ejercicios tenían que usar un IPN 400. A lo cual yo vi que utilizaron en una gran mayoría el GEP 400, que es un perfil diferente, digamos. Si bien es parecido a un I, pero no es el que les daba de dato el ejemplo. Eso implicó que los resultados no llegaron a los valores esperados. Si ven en la tabla digamos, nosotros a Anabel le subió recién la resolución del parcial, tanto del lunes, del miércoles y del viernes. Como rindieron, pero ahí tienen las resoluciones de los parciales. Y en el caso particular de flexión compuesta, yo armé una tabla donde están, en función de cada número de legajo, están los valores que deberían obtener, y aparte tienen la resolución genérica para poder encontrar las reacciones, los momentos, las tensiones en cada uno de los puntos. Entonces, de entrada, los que eligieron el GEP, que no era el perfil del parcial, obviamente que se les redujo un porcentaje de la nota, digamos, porque no era el dato que se le estaba pidiendo. De hecho, nosotros en ningún momento en la cátedra usamos ese perfil, ni lo vimos. Así que me gustaría que me digan de qué tabla usaron, de dónde sacaron ese perfil, por ejemplo. Los que lo usaron, que están presentes en la sala acá. Yo igual tengo el detalle de quién lo usó, digamos. Yo me hice una tabla resumen para saber quién usó el perfil. ¿Alguien puede comentar esto? ¿Por qué usaron ese perfil? Igual, la nota ya está cerrada, pero más allá de eso, tienen que usar los datos que se les pide, digamos. ¿Carlos? Bueno, Ah, sí. no, pensé Estaba que te esperando a ver habías... si alguien contestaba o alguien decía algo, pero bueno, evidentemente no tiene nada para decir. Luego lo que vi en la resolución de los diagramas de esfuerzo, muchos tomaron, nosotros, a ver, voy a compartir la pantalla. Ustedes tenían una barra simplemente apoyada en dos direcciones. En el plano XZ tenían una carga Q, y muchos lo que hicieron fue reemplazar esa carga Q por una carga puntual. Entonces después la determinación de las reacciones se equivocaron, porque lo que hicieron fue plantear un sistema de ecuaciones, digamos, de dos ecuaciones, y una de fuerza y una de momento, y ahí encontraron una de las reacciones a través planteando un momento con esta fuerza resultante de la carga Q, y después a la total le restaron esa fuerza dato. Entonces ahí ya empezaron mal, encontraron mal los esfuerzos, porque las reacciones era hacer Q por L sobre 2. Las reacciones RAZ o RBZ, digamos. Eso como que noté que muchos se equivocaron en la determinación de los diagramas característicos, porque cuando hicieron eso, si ustedes colocan una carga puntual, el fenómeno, o sea, el diagrama de esfuerzo característico de momento es totalmente diferente. Sería como como el que estaba dado por este de acá. En cambio, cuando ustedes tienen una carga distribuida, el diagrama es parabólico.
el momento máximo vale Q por L cuadrado sobre 8. En el caso de la carga puntual no es lo mismo. Así que ahí, como primer error que vi común en varios de los que hicieron el ejercicio, hicieron esa equivalencia que no es válida para la resolución del problema. Otra cosa que vi común es que en uno de los temas se le pedía calcular las tensiones en el punto C. Y cuando hicieron la evaluación de tensiones, eligieron el momento máximo en el punto C debido a la carga puntual, y que estaba sí en el punto C, y después tomaron otro como momento máximo debido a la carga distribuida, el valor de D. Es decir que el ejercicio les preguntaba calcular las tensiones en el punto C, y la mayoría utilizó en un plano el MZ, eligiéndolo bien respecto al C, y el MI lo tomaron en el punto D. Es decir que cuando hicieron eso, cometieron el error porque estaban mezclando secciones, digamos, y eso no lo pueden hacer. Ustedes tenían que usar, cuando les pedía calcular las tensiones normales en el punto C, usar el momento MZC respecto a la carga puntual en este lugar, y después tenían que encontrar MIC, que está desplazado del centro de la barra. Si ustedes después miran la corrección, eso hay una forma de encontrarlo, que es este valor. En definitiva, MIC le va a dar menos 1/9 de Q por L cuadrado. Y la mayoría puso Q por L cuadrado sobre 8, menos Q por L cuadrado sobre 8. Es decir que si la mayor parte del problema la tuvieron por elegir momentos en otros planos, digamos. Otra cosa que también vi en muchos lugares es que, como trazaron mal el diagrama de esfuerzos característicos, cuando evaluaron la tensión normal, muchos pusieron el momento respecto a la carga distribuida como positiva, y en realidad era negativa. Entonces ya ahí le implicó que estaban mal las tensiones, encontraron mal el eje neutro, porque cuando despejaron la ecuación les dio para el otro lado. Eso como problemática común que vi en la resolución del ejercicio. Y en otros casos, cuando graficaron el eje neutro, lo que vi también era que encontraron bien la ecuación, pero después se olvidaron el signo de los ejes. Entonces el eje neutro, en lugar de quedarle así, como debe ir para este lado, les quedó rotado porque pusieron el Z positivo para este lado. Entonces cuando hicieron el gráfico lo tomaron al revés, digamos. Recuerden que cuando tracen el eje neutro, tienen que usar los signos de la terna que estamos viendo nosotros en la cátedra. Es decir, tomamos la sección izquierda, el Z es hacia la izquierda y el I para arriba. Entonces, cuando ustedes encuentran en la ecuación que describe la posición del eje neutro, igualando a cero, digamos, la expresión de las tensiones normales, digamos, ya sea si despejan I en función de Z o Z en función de I, cuando hacen el gráfico tienen que tener en cuenta que el signo de la terna donde la están dibujando, digamos, porque pareciera que lo hicieron como los ejes cartesianos que usamos habitualmente para hacer un gráfico, digamos. Y en este caso el cuadrante positivo le queda de este lado. Entonces tendrían que hacerse una tablita, digamos, que muchos le hicieron, digamos, encontraron cuando sigma era 0, y luego, perdón, que funciona el teléfono. Voy a apagar. Eso como problemática común que vi en la resolución de los ejercicios. Después se les tuvo en cuenta si se equivocaron en alguna cuenta. Yo muchas veces me fijé que, aunque el valor no les diera, si aplicaron bien las expresiones, digamos. También, en algún caso, los que tuvieron que calcular las tensiones tangenciales en los 3 puntos, como problemática común, vi que calcularon todos mal los momentos estáticos. El primero me parece que lo sacaron bien, pero el segundo y el tercero la mayoría le erró. En la resolución digamos, expresé en forma genérica el cálculo de los momentos estáticos. Esto les va a servir para cualquier parcial, digamos, que tengan. Y luego, cuando calcularon las tensiones tangenciales,
eligieron mal el espesor de la pieza que resbala. En el punto 1, la pieza que resbala tiene el espesor del alma, y lo mismo en el punto 2. Por eso es S. Si se fijan en la definición, en la resolución, van a tener claro qué es S y qué es T. En el único lugar que tenían que poner el espesor del ala, digamos, es para calcular la tensión tangencial en este filo, digamos. Eso como problemática común que vi en la resolución del ejercicio de flexión, que era un ejercicio largo, digamos. Eso, Alejandro, te comento a vos para que sepan, digamos, qué es lo que vi en la corrección de todos los ejercicios y de todos los temas, digamos. Como esa es una problemática común. Bien. Perfecto. No sé, chicos, en función de lo que les comento, si tienen alguna consulta ahora, si se animan a preguntar, no pasa nada. Yo les diría que aprovechen porque después, si no, después cuando están en el parcial, los veo, o sea, se van a seguir equivocando en lo mismo, digamos, si no preguntan ahora. Ahí preguntan que no estaba la parte B en lo que mandó Anabel. ¿Cuál sería la parte B? Supongo que es la de cálculo de tensiones tangenciales. Sí, lo estoy viendo. Bueno, cálculo de tensiones tangenciales en la sección de sigma sub x. En la página... ¿En lo que mandó Anabel? Sí, en lo que mandó Anabel. Ah, perfecto. O estoy viendo. ¿Y quién pregunta? A ver, ¿están en el chat esto? Sí, en el chat. En la página de consulta. Hola, profe. ¿Lo ves, Daniela? Está en la página 16. Mira, Sí. Puntualmente ahí, Daniela, que estás escribiendo, digamos, Ahí lo encontré. Ahí dice. te recomiendo, digamos, yo vi tu examen, digamos, y lo hiciste en la computadora, digamos. Estaba prolijo, digamos, pero no sé si corresponde hacerlo de esa forma, vos lo tendrás que hacer a mano, y para que no pierdas el tiempo en una resolución con un editor de ecuaciones, haciendo los gráficos. Me parece que eso no se te evalúa, digamos, se te evalúa que tengas bien los cálculos. Si te fijas bien en la resolución, ahí te vas a dar cuenta cuáles son los errores, por cuál tenés algunos puntos menos, digamos. O sea, se agradece muchísimo, la En la verdad. compu por el tema de que yo todo el práctico lo hice en la compu, entonces se me hacía mucho más fácil, mucho más rápido. Además que mi letra es horrible. Pero sí, por eso estaba tratando de buscar cuáles habían sido mis detalles para ver en qué me había equivocado, porque me parecía que lo había tenido bien ese ejercicio, pero ahí Sí, lo estoy mirando. vos me recuerdo puntualmente porque calculaste bien los momentos estáticos, pero cuando calculaste las tensiones elegiste mal el espesor de la sección que resbala. Fíjate ahí porque ahí te cambiaron los valores de las tensiones, ¿entendés? O Ahí sea, es donde se me vuelve. está bien que esté prolijo, pero te digo que te focalices en la resolución del ejercicio, digamos, porque acá No, sí, sí, no se te va a una evaluar eso. manía de hacerlo así, en esa forma, porque si es más, te paso, mis prácticos son todos así. Porque así lo Sí, entiendo yo y me por eso, sigo yo. porque me has hecho consultas y lo he visto muy prolijo. Pero en la Sí, es instancia de una forma de rendir, quizás, entenderlo y seguirme. o sea, si querés hacerlo así, pero digamos, yo te sugiero que no pierdas tanto tiempo, prefiero que el tiempo lo aprovechen en resolver el ejercicio, y digamos, que el tiempo no lo pierdas en hacerlo, digamos, como una entrega, digamos, formal, digamos. Con tal que se entienda y estén bien hechos los cálculos, me parece que alcanza, digamos. Te lo digo como una sugerencia para que no pierdas tiempo cuando uno está rindiendo, viste que a veces le falta tiempo, o para poder revisar, eso fíjate, es como un consejo, digamos. Dale, lo tomo en cuenta. Dale, Daniela. Profe, yo el parcial todavía no lo vi, el que mandaron al grupo. Pero quería consultar más sobre el TP del último, no sé si podrían. Sí, claro. Tenía consultas sobre el ejercicio número 3. ¿Sobre el ejercicio? Número 3. Sí, a ver. Lo ponemos. Yo estaba leyendo la teoría, pero me cuesta un poco relacionar los signos para armar las matrices. Bien. El 3 era el que tenía la presión hidrostática.
Sí. Bien. Bien, voy a compartir pantalla, así lo vemos todos. Bien, Mariano, ¿ahí lo ves? Ese mismo. Este Sí, mismo. sí, ¿Cuál, se ve. cuál era la consulta? Quería, porque en la teoría, viste que en los incisos te pide pedir, por ejemplo, en el A te pide los componentes del tensor de tensión. Sí. Bueno, entonces yo para el A, según el PDF, empecé a armar la matriz. O sea, primero armé te da el corte más abajo. Sí. Si se puede, si puede. Hice el sigma respecto al corte. O sea, puse que, por ejemplo, como está en una presión hidrostática, el delta X, no, el sigma XX iba a ser igual al sigma Y. Bueno, en teoría tendría que ser igual en todos lados. Y después el que iba a ser diferente era el sigma ZZ por estar la fuerza ahí. Sí. Aplicada, perfecto, sí. Claro. Entonces esa parte estaría bien, ¿no? Sería el X sería el sigma 11, en el Y sería Sí. el sigma 22 y el Z sería el sigma 33. Exactamente. ¿Y por qué es por esta terna que está acá, ¿no? No es ni más ni Claro, menos. yo por eso me confundí por ambas ternas del corte y del Sí. que estaba ahí en el cilindro. Es por esto Un momento, que pero puedo hacerte una consulta. Una consulta, Mariano. Sí, Ahí el tensor de tensiones, ¿en qué punto lo estás sacando? en el 1-1 creo que era. El 1,1, pero de la sección, ¿en qué punto estaría? Las componentes del tensor de tensiones. En un punto genérico del cuerpo. En el corte no sería. Claro, pero ahí te pide en un punto genérico del cuerpo. ¿En qué punto genérico del cuerpo vos querés usar el tensor de tensiones? Tendría que ser Elegí uno, el que quieras. por el corte. Bueno, el del corte. Fíjate ahí, tenés infinitos puntos, tanto en la periferia como en la parte interna del perfil, ¿no? Ajá, Y imagínate que tomes el punto que tenés X igual al radio externo. sí. ¿Ves? A ver, voy a dibujar. acá está. Ahí a la derecha. Recién estábamos diciendo que hay una presión hidrostática, es cierto. Tenemos, digamos, para pensarlo está bien que sigma sub XX tengas, y a su vez tengas sigma y sub I. Pero ¿qué pasa? Imagínate vos, si te situás en el punto X igual a radio, la tensión normal en X la vas a tener y va a ser la hidrostática. Sí. Pero ahí no vas a tener sigma sub I. Va a ser igual a 0. Claro, sí, sí. Porque, digamos, la fuerza hidrostática actúa en forma perpendicular al perímetro, en cada uno de sus puntos. Ah, está bien. Para no complicarla, obviamente no te vas a poner en un punto intermedio entre el eje X y el Y. Pero si vos te pones en X igual a R, o imagínate ahora lo cambiamos, vamos a I igual a R. A ver si puedo dibujar. Están andando un poco lento la computadora. Bueno, no puedo grabar. Pero bueno, si vos en vez de estar en ese punto, estuvieras en el punto I igual a R y X igual a 0, ahí no vas a tener tensiones sigma, no, ahí no, porque ese es el radio interno. ¿No estamos en el externo? Ese sería interno. No me acuerdo bien el ejercicio que... No, esa es el externo de la roca. Todo esto que está, toda esta parte que está acá. Yo pensé que el cuerpo estaba por afuera. Está bien, ahí me confundí yo. Está bien, ese es el punto del sólido. El sólido sería lo que está puntado con un hatch, digamos. Claro, Bueno, en ese exactamente. punto, igual
¿vale? Ahí. Ahí tendrías sigma I sub I y sigma sub XX sería igual a 0. Y el sigma ZZ o 33 sería, bueno, el que vos sacás con la fuerza dividido el área del pistón. Pero es importante eso que tengan en cuenta. Tadeo creo que consultaba, o el punto ese del parcial, quería decir como que fue complicado. Digamos, yo, en mi caso lo que vi muy común es que por ahí no entienden bien en qué punto están haciendo el tensor de tensiones. Y que ese tensor, esa matriz de 3×3, ustedes la pueden sacar en cualquier punto. Y van a tener infinitos tensores de tensiones. Digamos, acá se les pide un punto genérico. Y acá eligen uno, y para ese único punto que ustedes eligen van a tener un tensor de tensión. Si ustedes eligen el otro punto, el que está en X igual a R, van a tener otro tensor de tensiones, en el que va a ser sigma sub 1,1 o sigma sub XX igual a la tensión hidrostática. Y en sigma sub I o 2,2 va a tener igual a 0. Y en Z sí, pasa en todos los puntos, porque es uniformemente aplicado sobre el pistón. ¿Se entendió? Ah, está bien, sí, sí. A ver si puedo, sí que no puedo escribir. A ver si es algo de... No lo puedo mover, ¿viste la cosita esa verde? ¿Querés compartir vos, Juan? Bueno, no sé dónde está. Bueno, tendría que buscar el ejercicio. Es decir, que Igual, no sé, no era para escribir. un punto Sí, genérico. esos dos puntos que vos dibujaste. Claro. No iba a dibujar más que eso, digamos. Pero sí que ustedes sacarían los 9 componentes del tensor de tensiones para cada uno de esos puntos. Ahí en la resolución que envió Anabel está bueno que vean, porque bueno, en mi caso de elasticidad hubo 3 ejercicios. Ahí pueden ver 3 opciones de ejercicios de parcial de elasticidad. Porque fue, bueno, un día el 2, otro el 4, otros chicos que rendieron en PDF. Así que ahí pueden ver o hacerme consultas respecto a ese. Lo que sí les voy a compartir en pantalla es que, a ver, acá está la resolución. Este es el que me tocó a mí. Les quería decir por ahí que muchas de las correcciones que vi, cuando querían sacarlas, generalmente las tensiones normales en el punto A, sigma sub XX, las sacaban bien. Pero lo que más confusión creo que generó fue el tema de las tensiones que hay en el punto A del alma, debido al corte en I. Muchos pusieron y calcularon tensiones X sub Z en el alma. Que está bien, digamos, había un... Ahora sí puedo dibujar, no sé qué estaba antes. Ustedes tenían un corte, no me acuerdo el signo, imaginemos que era en este sentido, de Q sub Z. Pero si ustedes van a la tabla de corte en perfiles, acá pueden ver que en el punto del alma, voy a borrar esto. En el punto del alma va a haber tensiones sigma xi que van a tener este valor y se calculan con esta ecuación. Pero ahora, en este punto, el corte en Z no produce tensiones XZ en el alma. Si las produce, imaginemos que les pedían calcular en este punto. Bueno, en este punto, el tensor de tensiones sí va a tener componente sigma XZ.
Pero en el que nosotros veíamos, no. Tenía solo componente sigma x y. ¿Lo ven eso? Eso es muy... uy, cerré el botón, perdón. Eso es muy importante porque vi que bastante gente tenía problemas con ello. Y acá en la resolución les puse un elemento diferencial del punto. ¿Qué pasa? Cuando siempre en la teoría están los cubitos, esos que están todas las tensiones, eso se refiere a un infinitesimal del punto que estamos analizando. Que sería, en el punto A, yo tendría, por todo el cálculo que realizaron en el ejercicio de Carlos, bueno, en realidad todas las tensiones salen de allí, pero ahí podían sacar, en función de la fórmula con el eje neutro, perdón, en la fórmula de tensión sub xx, se saca el componente xx. En este caso era de compresión, creo que en todos los casos. Creo que el hecho de que cambiara el legajo no modificaba eso. Pero me interesa que vean en qué cara del cubito, por así decirlo, de ese punto, está aplicándose esa tensión tangencial. Si ustedes lo ven, digamos, el corte en I, esta es la tensión XY. El primer subíndice, si recuerdan, era sobre el plano, digamos, sobre el que actúa la tensión. Si ustedes como si cortaran una rebanada de pan, bueno, esa rebanada es perpendicular al eje X. Entonces, digamos, estando en un plano YZ, yo tengo una perpendicular en eje X, que es este eje. Entonces, ahí tienen el primer subíndice. Y el segundo subíndice es lo que le dice la dirección. Que ustedes esto ya lo sabían porque tenían un corte. Entonces, era un corte hacia abajo. Bueno, con respecto a la eterna, daba un sigma xy negativo. Si fuera hacia abajo, si fuera hacia arriba, positivo con respecto al y. Y bueno, es importante el tema de la reciprocidad de tensiones. Acá, como pueden ver, para que esto esté en equilibrio, esta tensión que se genera tiene que estar en balance o equilibrada con una sigma sub ix. Ahora, este ix, pueden ver que está aplicado sobre un plano cuya normal es el eje y. O sea que es un plano que está en el xz, es paralelo al xz, pero la tensión está aplicada en ese plano y el vector normal es el eje y después en la dirección que va es en el eje x. Y ahí que, fíjense que si este valor era negativo en y, el que es recíproco para sigma sub ix también es negativo. Entonces, al colocarlos acá en el tensor, les van a quedar siempre el mismo signo. En este caso era negativo. Pero es muy importante que entiendan cómo y cuáles son las tensiones tangenciales que se producen en los perfiles. En este es importante que vean que si bien teóricamente no les puedo asegurar, pero las tensiones en el alma serían despreciables. Como pueden ver, no hay una componente de tensión tangencial, acá sí sería sigma xz en el alma. Porque muchos me pusieron, hicieron el corte en z dividido 2 y bueno, ahí ya ocurrieron más errores. Pero eso le quería mostrar y pueden ir viéndolo en los otros ejercicios de los chicos que rindieron en otro día. A ver. Porque hay varios ejemplos. Este está interesante, que había una barra con un momento, bueno, quizás no se ve muy bien, que tenían un momento torsor, una fuerza axial y una carga distribuida. Les recomiendo que lo vean, y lo que sí les quería decir es que acá en el tensor de tensiones que yo tengo, ahí le puse mal el valor. Ven que era
siempre se pone primero fila, después columna. Este es el sigma. Están invertidos el sigma XY y sigma YX, eso les quería decir, para que no se confundan, para que no genere confusión. Está bien puesto en el último ejercicio, pero en este sería X, Y, acá sería Y sub X. Van a tener el mismo valor, pero bueno, para que sepan bien qué es lo que están colocando en el tensor de tensión. A ver, podríamos ver, para no hacerlo muy largo, ver un poco en este ejercicio qué es lo que yo le corregía al alumno, o hice la corrección. Bueno, hice el diagrama de esfuerzos, calculé las reacciones, había que sacar las tensiones normales en la sección del empotramiento, ahí, indicando las líneas de fuerza y eje neutro, indicando la parte traccionada y parte comprimida. Esta era como una mezcla entre flexión, era como el ejercicio que hizo Carlos y el mío juntos, en uno solo. Y bueno, obviamente saqué el eje neutro cuando las tensiones en X son igual a 0, ahí despejé la ecuación del eje neutro, en este caso era un valor muy chico de I, menos 0,0469 centímetros. Bueno, esto es una observación quizá para el chico que lo resolvió. El eje neutro pasaba muy cerca del eje Z, pero no pasaba exactamente por allí. O sea que, bueno, ahí tienen el momento en Z, que produce una tracción en todas las fibras que están arriba del eje neutro, no de la terna en este caso. Y bueno, pueden ver que varía muy poco, unos 2000 kilonewtons sobre metro cuadrado, entre la máxima tensión en la parte traccionada que en la parte comprimida. Pero es importante que ustedes tengan el concepto de que no son iguales. Bueno, posteriormente se les pedía calcular y graficar las tensiones tangenciales en la sección del empotramiento. Bueno, ¿qué es lo que teníamos en este punto? Teníamos un corte en Y, momento en X y momento en Z. Entonces, las tensiones tangenciales se pueden producir por corte o por el momento torsor, que tenemos ambas cosas. De la tabla, ustedes iban a una sección, esta, que es el anillo circular, y podían obtener el valor de sigma. Este es importante, este es XY, porque hay un corte en Y y estamos en un plano que corta al eje YZ, o sea, es perpendicular al X. Ese es el primer subíndice, y fíjense la dirección que tienen todas estas flechitas. Apuntan en Y. Ese es Y, Anótenlo, así no se confundan. Igual nosotros vimos esto y no les bajamos, si ustedes ponían acá sigma XZ, como sabíamos que estaba la tabla dada así, eso no les restó, porque lo calcularon bien con la tensión que sería, pero en la notación es importante y deberían poner sigma sub XY, porque actúa en ese plano. En XZ ya sería diferente. Sería, sí, en este caso, que acá sí la tensión está aplicada en ese sentido. En este caso sí está bien. Acá, en el perfil Y del lado derecho. Acá no. Esta es sigma sub XY también. A no confundirse con eso. Pero eso se les corrigió teniendo en cuenta que en la tabla tiene esa confusión. Bueno, esta es la tensión por corte, la pueden sacar fácilmente, con el valor de corte en I en ese punto, con los diagramas de esfuerzo, se fijan en el empotramiento, teníamos 4 kilonewtons. Y bueno, se reemplazaban todos los valores y se sacaba la tensión tangencial por XY. Y ahora falta la tensión tangencial que produce el momento torsor. Este momento torsor está generando un giro antihorario y está en todos los
puntos del anillo del tubo. A ver, no tengo abierta la tabla, esperen un segundito. En el momento torsor. Es importante que entiendan bien la anotación indicial, ¿no? Eso, si entienden bien la anotación indicial, en la cual el primer índice indica en el plano que está actuando esa tensión y el segundo subíndice indica la dirección en la cual él está actuando, ahí eso les va a ayudar muchísimo para completar el tensor de tensiones, ¿no? Así que bueno, es importante que sepan esto de la anotación indicial. Bueno, de la tabla, ustedes, bueno, se fijaban en qué caso estaban. En este caso era el del círculo de hueco de diámetro D mayúscula y D minúscula, que se podían sacar la tensión máxima en la periferia del tubo. Entonces, con esta fórmula sacaban el sigma xy, pero por momento torsor. Entonces ustedes pueden dibujar las tensiones tangenciales x sub y por corte y las tensiones tangenciales x sub y por torsión. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, en este punto? En ese punto de ahí arriba, ¿qué tensiones tangenciales puede tener? Ah, perdón, no, en ese no. en este. ¿Qué tensiones tangenciales van a tener ahí? Hola, no, no te voy a escuchar. 3589, ¿o no? ¿Cero? No, cero. No, No, seguro que no, porque tenemos esta componente. ¿Y acá no hay nada? ¿Dónde se aplica el momento torsor? ¿Dónde están aplicadas las tensiones tangenciales por torsor en ese anillo? ¿Solamente acá y acá? claro, no, en realidad sería la suma de 3589 y lo máximo del torsor. La suma, está bien. A ver, veamos esa suma. El giro era así, ¿no? El de momento torsor. Y el corte, si mal no recuerdo, era hacia abajo. Entonces, en este punto, ¿qué tenés? Vos si seguís este momento torsor antihorario, ¿qué vas a tener? La tensión tangencial por torsión. Bueno, tenés sigma, vamos a cambiar la mente y siempre decirle sigma, sub x sub y por torsión va hacia arriba. Y este era corte y esto era momento en X. ¿Y el corte qué sentido tiene? Claro, la suma sería en un punto de la izquierda. En un punto de la izquierda, claro, En ese caso sería la resta. Claro, exacto. Vos tenés. Vamos a ir. Yo los pongo separados, así uno entiende bien que, siempre lo hago así, para entender bien qué es lo que estás poniendo, ¿no? Digamos, si este era el sigma x sub y por corte, y este es el sigma sub x y por torsión. Y entonces, estos dos se están sumando, vamos, están tirando para el mismo lado, literal. Entonces, ¿qué valor tendría? Tendría sigma de x y era, según la terna, porque y, bueno, y es positivo para arriba, y z positivo para allá, tenías menos 3589, y este valor, ¿cuánto va a ser acá? De sigma x y por torsión en este punto. ¿Es positivo o es negativo? Cuando se suma. Yo sumo menos 3500 más 29000 o menos 3500 menos 29000. Se suma.
se suman los valores absolutos. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Ahora, Sí. esta sub xy por torsión, ¿qué va a ser igual? A menos 29.102 con moneda. Entonces, en este punto la tensión x sub y en total va a tener unos 32.000 kilonewtons metro negativo, ¿no? Porque el eje era positivo hacia arriba. Bueno, eso para el punto a la izquierda. Y ahora, en este punto de la derecha teníamos la tensión tangencial por torsión, iba hacia arriba, positiva con respecto al eje Y, pero la por corte, como vimos en la tabla, era también hacia abajo, en ambos lados. Entonces acá sí, están tirando uno para un lado y el otro para el otro. En este tendríamos unos 20, esta obviamente son 29.000, pero positivo. 29.000, qué sé yo. Y en total, entre estos dos, tendríamos unos 26.000 o 25.800, una cosa así. 25.800, pero positivos, porque van hacia arriba. Es más fuerte, es más importante la tensión tangencial, en este caso, que se produce por torsión que la que se produce por corte. Pero es importante, y es importante que vean esto, en alguna consulta lo vimos. Si yo quisiera ver la tensión tangencial por torsión en este punto, ¿no? La tensión tangencial por corte sí va a tener este valor. Pero en este punto, por tensión tangencial por corte, van a tener los 29.000. Va a ser así, y va a ser así. Esta va a ser la parte llena, ¿no? Igual que lo otro. Es radial. Una cosa es verlo en forma como radial, y en otro sí, es verlo en este eje, digamos, en el eje Z, por así decirlo. Estas tensiones X sub y por corte. Si quieren saber el valor en este punto para las tensiones X sub y en corte, va a ser igual a este punto, que va a ser igual a uno que esté acá. Pero en el punto ahí de las tensiones tangenciales por torsión, son los mismos 29.000. 29.000 en toda la periferia. Bueno, voy a borrar todo esto porque son unos garabatos totales. ¿Se entendió? Esto es muy fundamental para entender bien qué es lo que están calculando. Entonces acá les dibujé el cubito elemental del punto A, en el punto a la izquierda. Decía, calcular el tensor de tensiones en el punto A, en ese único punto, de la sección del empotramiento y determinar si en ese eje del punto, si en ese punto, no me entiendo ni mi letra, si en ese punto el material manifestará deformaciones permanentes. Y acá pueden ver que, bueno, está la tensión normal, X sub X, que tenía solo la componente por esfuerzo axial, porque acá este valor está dando en el punto A. Vamos otra vez a ver el eje neutro. Me confundí yo acá. Miren esta. A ver. Va a ser un valor muy chico, ¿no? Pero el punto A está ahí. El valor de I no es 0. ¿Lo ven? Ahí yo lo tomé como 0, me la remandé. Digamos. Es un valor re chico, pero va a tener una componente en sigma sub x. A ver. Ah, no, está bien, me confundí, porque lo estoy viendo con respecto al eje neutro. No, está bien, en la terna, si la terna la supusimos ahí en el medio, está bien. En el punto A, está bien, y es igual a 0. No dije nada, ¿no? Me mareé un poquito ahí. Bueno, no me hagan caso de la última parte. Tenemos solo tensiones normales por esfuerzo activo. Bueno, y ahora viendo en el punto A, vamos a ver las tensiones tangenciales. Acá se las dividí en dos para que vean bien qué era lo que estaba aplicado. Bueno, es lo que vimos recién, que ambas dos se sumaban en ese punto y eran negativas.
Acá está la suma, da 32.691. Y bueno, este valor es el que colocan en el valor correspondiente del valor de tensiones acá, y también acá por reciprocidad, que bueno, ahí pueden ver las tensiones que se generan en forma recíproca, y este es el tensor de tensión. Otra cosa que vi en muchos ejercicios es que para verificar que el punto tuviese o no deformaciones permanentes, algunos comparaban la tensión X sub X, o otros casos vi que comparaban la tensión principal con simplemente la tensión de fluencia del material. Se les consideró algo del punto, no es nada, pero no está correcto. Porque ¿qué pasa? Ustedes, para verificar si plastifica o no un material, si toman solo la sigma XX, si toman solo las tensiones XX, digamos, no saben en qué plano está ocurriendo las tensiones principales, que pueden ser superiores, muy superiores a la sigma sub XX. Entonces, ustedes pueden quedarse tranquilos y decir, bueno, listo, acá supónganse que me daban 1800 y era menor a 2400 kilogramos por centímetro cuadrado del acero. Y estaban teniendo en cuenta solo la tensión normal. No, hay que ir al Excel, hay que poner el tensor de tensiones, encontrar las tensiones principales, 1, 2 y 3, y estas tres tensiones principales tienen que cumplir el criterio de von Mises, además. No es que simplemente acá igualo a la tensión de fluencia, tampoco. Hay que tomar este criterio, hacer la sumatoria de estos componentes al cuadrado. Generalmente alguno de ellos va a ser igual a 0. Y si se verifica esta inecuación, entonces vamos a estar en el rango elástico. Si el lado izquierdo de la inecuación es mayor a este lado derecho, ahí sí vamos a tener efectivamente deformaciones permanentes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna consulta más respecto del tensor de tensión? Más que nada, yo creo que esto es lo que más problemas generó en el punto que, bueno, que la mayoría deben estar preguntando, era el último, que era el del día 4 del 12. Bueno, había de todas opciones. No sé si quieren consultar algo. De este es lo mismo. Es el mismo procedimiento, la mismo. Quería mostrarle aquí el otro para que vean qué pasa cuando tienen dos tensiones tangenciales en un punto. Pero acuérdense eso, que ustedes el tensor de tensiones lo sacan para un punto. Ni para una estructura, ni para una sección, solo para un punto. Y ahí tienen que sacar las tensiones principales que van a estar en un plano X y no sé, en la dirección que sea, que generalmente no se lo piden sacar, pero bueno, en ese plano van a estar las tensiones principales y esas hay que compararlas con la tensión de fluencia del acero. No Ahora sé si les hago una consulta. Si ustedes ahora se les pide sacar el tensor de deformaciones, ¿qué otro paso hubiesen hecho? A ver si alguien me puede comentar. Ese mismo ejercicio les pedíamos el tensor de deformaciones en ese punto. ¿Cómo lo hubiesen planteado? Pues ustedes ya tienen el tensor de deformaciones. Perdón. Sí, ¿alguien había dicho algo? Tienen el tensor de tensiones, lo tienen, ¿no? Y también tienen las ecuaciones constitutivas y también tienen el Excel que le pasamos, ¿no? En el Excel que le pasamos están hechas las ecuaciones constitutivas que relacionan las tensiones con las deformaciones, ¿no?, de un material. Entonces, si le pedimos el tensor de deformaciones, simplemente ustedes ya pueden, con toda esta información que le acaba de comentar Juan Pablo, pueden hacer el tensor de tensiones, completarlo y con las ecuaciones constitutivas que ya están cargadas en el Excel, encuentra el tensor de deformaciones.
Eso sería otro paso muy sencillo para hacer, ¿no? Bueno, ahí le está mostrando... Estaba silenciado, perdón. Sí, acá está el Excel y lo podríamos hacer para el ejercicio que estábamos viendo recién, que creo que tengo que probar. Ahí. No calculé sigma x, que me parece muy comprobado. No lo calculé. Bueno, pero es simplemente poner los valores. Ustedes tienen varias pestañas. Creo que cambié yo para mi comodidad el orden de las pestañas. Puse primero las principales y después la de von Mises, que es la fluencia cero. Entonces simplemente ustedes, imaginemos el punto A, le colocan los valores de tensión. Imaginemos que, bueno, es n sobre A, no me acuerdo cuánto era n sobre A. Pero supongamos un valor, sigma XX es 5 Bueno, y sigma XY es 12. exacto. Sí, bueno, pero... Uy, me recargué el pelo. Perdón, acá. Sí, bueno, supongamos que le ponemos 3000. Llego para mantener por lo menos uno de los... Era en compresión, supongamos. Claro, y el ejercicio tenía 32.000 en el punto A, negativo. Entonces acá van menos 32.000. Bueno, acá yo puse que esta celda sea igual a esta, así que directamente lo ponen, si no, lo escriben 32.000 también en este punto por la reciprocidad de esa extensión. Y ahí obtienen las tensiones principales. Y estas simplemente las copian, las pegan acá como valor, y ahí les da la verificación de von Mises. A ver, ahora también otra cosa que vi es que había chicos que hacían los ejercicios en kilonewton por metro cuadrado, otros en megapascales, otros en kilonewtons por centímetro cuadrado. Tengan bien en cuenta las unidades. En este caso, acá está puesto en megapascales. Habría que pasarlo a kilonewtons por metro cuadrado. Hay algunos que también se han confundido y acá han puesto 2400. Tampoco sería, porque 2400 son kilogramos por centímetro cuadrado. Hay que hacer bien esa conversión y estar hablando siempre de la misma unidad. Y ahí sí les va a dar bien el valor. El otro todavía no está bien. No sé exactamente entre kilonewton por metro cuadrado. No me sale rápidamente en la mente cuánto tendría que multiplicar para obtener la tensión de fluencia en kilonewton metro cuadrado. Pero tengan en cuenta de siempre utilizar las mismas unidades. Porque si no, el Excel ya no tiene validez, si no, ya no funciona. Y después, bueno, pueden ir al de tensión de formación, que le comentaba Ali, que este creo que está cargado con el ejercicio, no, el otro día. El de tensión de formación, si ustedes ya conocen el tensor de tensiones, pueden obtener el tensión de deformaciones, pero es necesario dos valores. El módulo de elasticidad del material, también tengan en cuenta de ponerlo en las mismas unidades que este, y el coeficiente de Poisson, que este es adimensional, así que creo que no va a tener problemas de unidades, siempre va a ser 0, algo. Se les va a dar este valor, y si no, pregúntenlo. Y este valor también es dato propio del material. Pero poniendo todas las mismas unidades, ya le va a dar el tensor de deformaciones en el punto A. Si les pide el tensor de deformaciones en dos puntos, van a tener dos tensores de tensiones con dos tensores de deformación. Y bueno, después también está la inversa, que es teniendo las deformaciones que se miden en un punto, obtener el tensor de tensión. También necesitan los valores de módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson,
sí les va a dar el tensor de tensión. Pero esto, bueno, no estuvo en el parcial. No fue uno de los casos que hay. Que, bueno, no sé si tienen una consulta más o algo que quieran profundizar de este tema, de dónde ver las tensiones, del tensor. Bueno, con ese es fácil, es una verificación, nada más. Bueno, chicos, Y si no, bueno, ahí Anabel decía en el grupo que cuando se sienten a ver, por ahí todavía algunos no se sentaron a ver el parcial que mandamos resuelto y compararlo con el suyo. Si tienen alguna consulta también que vaya surgiendo, ¿no? La pueden hacer al mail, ¿no? Si tienen alguna duda en la corrección, me refiero, ¿no? Si algo no les convence o para ustedes está bien, pueden hacer la consulta ahí, ¿no? Puede pasar que se haya traspapelado, o sea, con todo esto que hubo varios puntos de entrega, se puede haber traspapelado, nos podemos haber equivocado también. Así que bueno, todas las consultas las pueden hacer ahí, ¿no? ¿De esto tiene alguna otra consulta con respecto a los ejercicios para recuperatorio? Por mi parte, no, profe. Muchas gracias. Bueno. Lo que Mira, más Alejandro, cuesta... yo le quería hacer Sí. otro comentario adicional, digamos. Yo le diría que repasen bien cómo encontrar los diagramas característicos en una barra, digamos. Porque todo este análisis que vimos recién del tensor de tensiones, cómo cargar las cosas, si encuentran mal las reacciones y después hacen mal los diagramas, es muy probable que se equivoquen en todo el resto, digamos. Entonces yo les trataría de que pónganse un rato, revisen lo que hicieron en la primera parte de la materia, porque el ejercicio que se les tomó en el parcial, digamos, era una barra simplemente apoyada, digamos, que es un esquema muy simple de resolver, digamos. Y se equivocaron bastante, digamos, en encontrar los diagramas de esfuerzos característicos. Eso como primer comentario. Y el segundo, repasen pandeo, porque en el parcial, digamos, no se les evaluó la acción del pandeo para la determinación de la carga normal. Yo les aconsejaría, lo que se toman el trabajo de meterse acá a la consulta, que repasen cómo encontrar el omega, porque tal vez lo necesiten en el recuperatorio, digamos, como otra sugerencia que se me viene a la cabeza, digamos. Y el tema de las unidades también es importante. Si tienen los datos, no sé, usan las tensiones en kilogramos por centímetro cuadrado, sean coherentes con toda la resolución. Sobre todo para el criterio de von Mises, que van a colocar la tensión de fluencia, si no después no le va a dar, o no van a poder decir si el material tiene deformaciones permanentes o no, porque o la conclusión va a ser equivocada, pues están comparando valores de diferentes unidades. Eso a mí también en la corrección me pasó que no llevaban, fíjense que yo en la resolución se lo llevé todo a megapascales, por ejemplo, pero podría haber quedado en kilogramos por centímetro cuadrado. Creo que esas son los dos esquemas de unidades que estamos usando acá en la cátedra. Así que fíjense, si las cargas ya las tienen en kilonewton, llévenlo todo a megapascales, ¿no? Es como una forma sencilla de hacerlo. Si las cargas ya vienen en kilogramos o en toneladas, bueno, ahí podrán quedarse en kilogramos por centímetro cuadrado. Pero sean cuidadosos con el tema de las unidades. Sí, como para repasar, les puedo recomendar que en internet hay muchos conversores de unidades. Y ustedes ahí se pueden sacar todas las dudas de cómo pasar de una unidad a otra. Pueden poner unidades de presión, de fuerza, hay un montón. Hay una que yo uso que es convertworld.com, está muy buena. Como para que tengan, ya está, se anoten cómo es las conversiones, pero siempre busquen eso, porque si no el punto no
están comparando cosas que no van. Y concuerdo un poco les va a restar. Otra cosa que concuerdo con Carlos, el tema de hacer bien los diagramas, ¿no? De esfuerzo. Es lo único que tienen que hacer ustedes prácticamente solos, ¿no? O sea, aplicando la convención de signos que usamos en la cátedra. De ahí, lo demás son pasos a seguir y son información que tienen que sacar de los diagramas de esfuerzo y ponerla en las fórmulas que ya les dimos. Pero bueno, esos datos tienen que tener el valor correcto y tienen que tener el signo correcto. Esa información se saca de los diagramas de esfuerzo característicos. Así que si tienen mal eso ya que se evalúa en el primer parcial, ya se parte mal, ¿no? O sea, ya son puntos menos que tienen en el ejercicio, ¿no? Y como ven, es un ejercicio largo y bueno, lleva su trabajo hacerlo. Y bueno, es el que más vale también, ¿no? Así que bueno, no está bueno que reste puntos de ese ejercicio. Así que Sí. totalmente de acuerdo con Carlos, sí, repasen eso. Otra cosa, Alejandro, que les quería comentar, el tema de si se les indica un perfil, que usen el perfil que se les está indicando en el ejercicio. En el parcial fuimos bastante permisivos, me parece, con eso. Ahora yo creo que en el recuperatorio ya no podemos cambiar, digamos. Estamos usando la tabla del libro amarillo de Asciender, creo que está subida en la PEDCO, o Alejandro lo ha pasado en el grupo. Y si están rindiendo y tienen alguna duda de qué perfil, digamos, aparte es bien claro, dice, en el parcial decía IPN, no GEP, digamos, por ejemplo. Entonces, el que se equivoque de perfil, digamos, me parece que ya es bastante grave, digamos. Porque ya se lo estamos marcando ahora, digamos, antes de ir al recuperatorio. Parece que el que va al recuperatorio ya tendría que tener vista la tabla, digamos, y no pedir el dato a otra persona, digamos. Así que prefiero que pregunten cuando están rindiendo si tienen alguna duda con el perfil, pero no adopten un perfil que sea equivocado, porque ahí sí ya... Aparte es muy difícil corregirlos después porque cambian todos los parámetros del perfil y ya es difícil seguir las cuentas, digamos, que han hecho. Así que ténganlo en cuenta, chicos, para que no resten puntos con algo simple, digamos. Claro, eso es otra cosa. Estamos en las salas ahí para cualquier consulta, ¿no? Si tienen alguna duda con respecto al enunciado o en general del ejercicio, lo pueden preguntar, no hay ningún problema. Todo lo que sea aclaratorio es bienvenido. Así que bueno, Sí, Rocío. Profe, quería ver el diagrama, los diagramas característicos, el momento en I. Yo lo puse positivo, pero es negativo y no puedo verlo. No puedo verlo. ¿Lo tenés ahí, Carlos? Sí, ahora lo busco. Si lo podría explicar. Un segundo que llego al gráfico. A ver. No, ya. Rocío es la que me preguntó, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál sería el momento en I? En I. Sí. Bueno, vos tendrías que poderlo construir una forma con las reacciones, digamos. En las reacciones, ¿coincidís en la posición de las reacciones, digamos? ¿Eso lo hiciste en el parcial así? Sí. Sí, está bien. Bueno, entonces, mira, yo en la resolución calculé el momento en I para que lo sigan. Lo hice en forma genérica. En el punto C, que sería en este lugar. ¿Lo ves? Sí. Entonces, vos te estás parando, yo me voy a parar en la sección derecha del punto C. Entonces,
Sí. La carga Q, empecemos por la carga Q, haría un momento negativo, el pedacito de carga que estás usando acá, o sea que sería Q por 1/3 de L, que sería la medida, por 1/3 de L dividido 2. Eso genera un momento negativo, pero como estás en la sección derecha le cambias el signo y es positivo. ¿Bien? Ahora tenés que restarle la acción de la reacción en Z en el punto A. Si te fijas, el RZA va a ser, el momento en C va a ser RZA por 1/3 de L. Tiene un giro positivo, pero como vos estás mirando la sección derecha, le colocás el signo negativo. ¿Bien? Entonces, esta sería la ecuación general. Si resolves un poco la expresión, te va a quedar Q por L cuadrado sobre 18 menos 1/2 de Q por L perdón, a ver, lo voy a correr un poquito esto acá. Te va a quedar, cuando resuelvas los parámetros, te va a quedar Q por L cuadrado sobre 18 menos 1/6 de Q por L cuadrado. Entonces, MI en C va a ser igual a menos 1/9 de Q por L cuadrado negativo. Ahí te sale el signo. No sé si ahí ves el signo, porque es negativo el momento. Matemáticamente, digamos. Claro. No, yo lo veía de otra forma. Yo, por ejemplo, como lo hice al ejercicio fue así. Yo me paré en el punto B, acá, no sé si acá. Sí, bien. Después me posicioné acá por derecha, porque yo digo, bueno, vengo por acá. Y bueno, hice la regla de la mano derecha con por ejemplo, imaginando que acá hay una fuerza y da positivo en I. Y como vengo por derecha, mantengo el signo, entonces para mí el momento ahí era positivo. Está bien, pero no le estás restando la acción de la reacción, porque vos te faltan, ahí tenés que restarle menos RZ por ese brazo de palanca. ¿Lo ves? En definitiva, en el análisis que yo te expliqué, sí, ahí te sale el signo. Si lo haces del otro lado, te va a pasar lo mismo, porque vos tenés que considerar RZB. ¿Bien? Entonces, cuando hagas ese balance, porque en realidad lo tendrías que pararte en C. Vos harías Q, mira, sería Q por 2/3 de L, por 2/3 de L dividido 2, eso con signo positivo, ¿no? Menos RZB por 2/3 de L. Cuando resuelva, vas a llegar a este mismo valor, digamos, porque te tiene que dar lo mismo. Claro. Nada más que ahí, yo viste que cuando hice el equilibrio, como vi la sección, yo lo tomé como sección derecha, digamos, le cambié el signo. Ahora, como vos lo estás tomando como sección izquierda, las cuentas son directas. Q por 2/3 de L por 2/3 de L dividido 2, ya es positivo de una, digamos. ¿Lo ves? Porque no hace falta cambiarle el signo, vos estás mirando la sección izquierda. Y a eso le tenés que restar RZB por 2/3 de L. Si haces el reemplazo, vos lo podés plantear en forma genérica, tenés que llegar al mismo valor, a menos 1/9 de Q por L cuadrado. Bueno. Ahí lo ves, Rocío, más o menos. Y vos sabés, otra cosa que sabés de cajón, digamos, es que el momento máximo en el centro de la barra va a ser Q por L cuadrado sobre 8 negativo, que es esto de acá. Entonces, vos para trazar esto, ponés este punto, y lo que tenían que hacer, y tienen que fijarse en el recuperatorio, es ver dónde están pidiendo analizar las tensiones normales. Porque puede ser que el valor fácil de calcular, que por ejemplo con la carga distribuida era este, digamos, no sea el valor que necesitas vos. Vos necesitas encontrar este, por ejemplo, en C. Entonces, en vez de ser este valor, es menos 1/9 de Q por L cuadrado. ¿Lo ves? Y en eso se equivocaron mucho. Porque tomaron este que estaba fácil y este de acá, el de acá. Y entonces ahí es donde tienen el primer error. Eso le quiero preguntar. Eso le quiero preguntar a todos, Carlos. ¿Cómo hacen para, a ver, quiero que me comenten cómo hacen para obtener ahí el momento alrededor del eje Y, el momento de Y, en ese punto C?
Si lo podés poner más abajo, a donde se ve el diagrama. Sí, perdón. Ahí, alrededor del eje Z, el momento Z en C está fácil, es el máximo, ¿no? Ahora, ¿cómo obtienen el momento alrededor del eje Y en el punto C? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien me lo puede decir? Porque ahí tuvieron dificultad también. Pero, digamos, ¿cuál le estás preguntando, Alejandro? ¿Este En el momento C. en el eje Z? No. En el punto C, el momento en Y. Alrededor. ¿Qué estaba hablando Ese- recién o no? Ese es el que repasamos. Este es el que repasamos recién. El MZ, es decir. El MZ en el punto D por ahí. Claro. El claro, MZ en exacto. el punto D, ese también lo hice. Claro, bueno, y A ahí ver. es el que no charlamos. A ver. Un segundo. Ahí está. Pero a ver si a alguno se le ocurre explicarlo, cómo lo obtendrían, en base a las fuerzas que tenés planteadas ahí en el... Lo saco un poco, pero está resuelto. Yo ya se los resolví genéricamente para cualquiera de los chicos, porque cada uno va. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen en papel su parcial, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer es agarrar, revisar esto, porque esto está genérico, y completar sus datos. Y después la planilla del fondo, digamos, si se fijan, un segundo, bueno, está rotado, pero acá dice tema 1 y tema 2. Y están los finales de los números de legajo de todos los alumnos que han rendido. Y si en algún caso falta algún número de legajo es porque no tenemos el archivo. En ese caso tienen que avisar. Porque si alguno rindió y nosotros no lo filtramos acá, quiere decir que no lo corregimos y le pusimos un 0 o le pusimos desaprobado. Entonces eso también pónganse en contacto. Lo que sí tiene que estar subido en la PEDCO, digamos, o mandado en el momento donde rindió. Entonces, cada uno de ustedes puede buscarse con su número de legajo acá adentro y ver cuánto le tenía que dar cada una de las reacciones, los momentos. En mi caso particular, yo estoy acostumbrado a usar el phi y el beta, digamos, que eso no lo tomé como yo lo resuelvo así, pero la otra forma es decir sigma xx igual a 0, despejan y en función de z, por ejemplo, y encuentran la posición del eje neutro. Si eso estaba bien, yo esos puntos se los daba como válido, porque es el equivalente. Y después calculé las tensiones debidas a los efectos de flexión, sin oblicua, la normal, y después sumé y calculé la flexión compuesta. Entonces, y después, en el caso que tenían que calcular las tensiones tangenciales, están calculados momentos estáticos y las tensiones tangenciales en cada uno de los puntos que se les estaba pidiendo. Entonces, en particular, lo que les preguntaba Alejandro es cómo calcular el momento en Z en D, porque no era fácil, digamos, tampoco era difícil, pero había que hacer algunas cuentitas, digamos. A algunos se les ocurre, digamos, sería esto de acá. Ustedes tenían que llegar a este punto, donde tenían el diagrama de cuerpo libre de la barra, y con digamos, las cargas y las reacciones. Y de ahí tienen que construir el diagrama. Entonces Alejandro le está preguntando cómo encontrar MZ en el punto D, ¿no? Exacto. Este de acá. Aunque se equivoquen, me gustaría que participen, así tratamos entre todos de aprender para que les vaya bien en el recuperatorio. La idea es que aprueben todo. Yo lo que hago es, me pongo ahí en el diagrama de corte en I, Sí. y hago, digamos que es este, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, hago la carga, saco el área en realidad. Hago la carga, que es la altura, hasta la posición D, que la conozco. Y ese viene siendo el momento en Z en D. Es lo que hago yo. Por áreas. Bueno. Está bien. Después fíjense que en ese caso tiene una recta, ¿no? Una recta es algo que varía linealmente. O sea, claro, yo por ser lineal hice
se regla es si para 2/3 de L es el máximo, para L sobre 2, bueno, es el que buscamos. Exactamente. Esa es otra forma. No sucede lo mismo, tendrían algo aproximado, pero no estaría bien para MI en C, ¿no? Si quieren sacar MI en C. Porque tiene una parábola, ¿no? Sí, no podrían extrapolar linealmente. En realidad tienen que sacar la cuenta como se las indiqué yo ahí en la ecuación, porque es sencilla. Con las reacciones y las cargas, creo que la más fácil ahí. Y Sí, esa no se equivocan, con esa no se equivocan. Claro, por ejemplo, si agarran, imagínense ¿Podés que bajar un tienen que poquito, calcular. Carlos, para que se vea el corte, ahí el corte en I, para que se vea el momento en Z? Ah, es. Ahí porque Dame un segundo, estaba tratando. A ver. Disculpame, Juan Pablo, que soy medio de madera acá, pero no hay problema. ahí se ve todo. Y acá faltaría esto, así. Exacto. Pues, claro, ahí ella te estaba dibujando ahí eso, pero ya directamente el área por el diagrama S. Por eso, háganlo con las reacciones y no le van a errar, porque ella corte, no sé, creo que es posición. Sí, mira, por ejemplo, si quieres, seguimos la resolución de esa parte, digamos que yo la tengo hecha. Sería MZ en D. Entonces vamos a ver acá, va a ser igual. Yo lo planteé como la reacción I, perdón, eran D, por un medio de L. Exacto. Entonces, sabía que RI en B era P sobre 3 por un medio de L. O sea, vieron que la cuenta es re sencilla. Y ese es un Z de P por momento L. es positivo. Claro. Como arrancan del lado derecho, no le cambian el signo. Así que esa sería una forma de encontrar rápido este momento, digamos, ¿lo ven? Porque si se paran de esa forma, lo van a poder resolver fácil, digamos. Siempre o sea, tengan... la carga, digamos, el momento, disculpen, Sí. Alejandro, la carga por eso, fíjense que la complejidad del examen era sencillo, porque en un plano tenía una carga puntual, obviamente no en el centro, un poquito corrida, y el otro una carga distribuida. Son diagramas que ustedes conocen, digamos. Por eso les digo, para el recuperatorio, revisen los casos simples, no va a salir de una barra, porque si no, no terminan nunca de hacer el ejercicio, digamos. Como datos se lo estamos diciendo acá, va a ser algo de esta índole, digamos. O sea, traten de revisar los ejemplos clásicos de una barra sencilla, digamos. Teniendo en cuenta que esta carga, en vez de poder ser de tracción, puede ser de compresión. No sé si, pero puede llegar a ser. En el caso que sea, bueno, tienen que encontrar el omega, como lo vimos, en función de la condición de vínculo, tienen que determinar el K, determinar la longitud de Pandeo, y así encontrar el omega, como lo explicó Juan Pablo cuando arrancó con Pandeo, en su momento, digamos. Yo creo que, por eso, la resolución de gran parte de los problemas de flexión compuesta, y después encontrar las tensiones, o encontrar el tensor de tensión y demás, o los criterios de fluencia, están muy relacionados con empezar bien con el pie derecho, con los diagramas y las reacciones, digamos. Así que, chicos, traten de ver eso, digamos, puntualmente para salir adelante con el recuperatorio, que es la idea que aprueben todos, digamos. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, entonces dejamos acá, creo que el recuperatorio lo puso Anabel el lunes. Sí, ahí mandó un audio que estaba viendo a ver si lo pasaba el miércoles.
Ya. Y si lo hacía el miércoles, le iba a tomar la teoría también los chicos que rinden el coloquio. Bueno, pero ustedes perfecto. piensen que es el lunes, porque prepárense para la más cercana. Y La más desfavorable. Sí. Claro. Y investigar lo bueno, máximo que pueda. Y si tienen alguna consulta, el viernes hay clase, me parece que va a dar Anabel. Si tienen muchas dudas, yo creo que capaz que le podemos dar alguna asistencia más, digamos. no hay problema. Por eso, Por eso. repasen y pónganse a hacer ejercicios de este estilo, ¿no? Repasen diagramas de esfuerzos característicos y bueno, practiquen esto, que es práctica, más que nada. Es aplicar estos valores a diferentes fórmulas, ¿no? Pero bueno, tienen que saber cómo hacerlo. Daniela, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿alguna recomendación para el coloquio? ¿Saben algo sobre el coloquio? El coloquio lo maneja exclusivamente Anabel. No quiero decirte nada que por ahí no te sirva. Las consultas las puedes hacer a ella directamente, no va a tener ningún problema. Me parece que en el bueno. grupo también le subió un link donde hay algunos modelos. Fíjense, ahí Sí. también tienen como Los modelos, a ver, ahí había dado algunas recomendaciones. Ahora reviso el grupo porque vi que había varios mensajes, pero como estaba escuchando lo que estaban diciendo, no vi nada. Sí, ahí estaban, recomendaba eso, ver el coloquios anteriores para ver de qué se trata, ¿no? Para ver cómo es la cosa. Así que, bueno, eso y seguramente igual le decimos a Anabel por si le da alguna otra orientación más a quienes rinden coloquios. Así que, Ok, por mí era eso nada más. bueno, perfecto. Bueno, y aprovechen a revisar todo lo que las dudas que tengan con los parciales resueltos que les enviaron, porque digamos, es una buena ventaja, digamos. A mí nunca me pasó que me pasaron los parciales hechos después de haber rendido. Creo que ahí se pueden sacar todas las dudas que hubo respecto de ese parcial. Bueno, nos mantenemos entonces en contacto para ver si necesitan otra consulta más y para definir bien el día y la hora del recuperatorio.